Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy vamos a tratar unas preguntas muy interesantes. Entre ellas vamos a citar las siguientes. ¿Cómo pueden nuestras redes de amigos y conocidos moldear no solo nuestras vidas sociales, sino también promover acciones altruistas en toda la comunidad? Por otra parte, ¿de qué manera influyen nuestros valores personales y creencias en las decisiones económicas que tomamos cada día? Desde comprar, por ejemplo, una casa hasta invertir en acciones. Por otra parte, ¿qué secretos esconden los mercados laborales que determinan quién consigue un trabajo y quién no? ¿Y cómo podemos hacer que sean más justos para todos? En definitiva, hoy vamos a investigar la relación de algunas de estas preguntas con la economía experimental y para ello tenemos el placer de tener aquí a Natalia Jiménez Jiménez. Hola Natalia, muchas gracias por venir Hola, aquí. ¿Qué tal? hola, buenas tardes. Pues Natalia Jiménez es licenciada en matemáticas y actualmente profesora en el Departamento de Economía de la Universidad Pablo de Olavide desde 2021. Tiene un doctorado por la Universidad de Alicante y experiencia postdoctoral en la Universidad de California. Es especialista en economía experimental y ha investigado sobre diversos temas en este área, tanto como redes sociales, preferencias sociales, mercados laborales y redistribución de riqueza. Ha liderado proyectos financiados por entidades españolas y fue galardonada con un proyecto de la Fundación BBVA. Es editora asociada en la revista PLOS ONE y Journal of Behavioral and Experimental Economics. ¡Wow! Una muy buena trayectoria. Enhorabuena. Gracias. Bueno, Natalia, entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es si nos puedes explicar qué consideras tú que es la economía experimental. Vale, pues la economía experimental es una metodología, es decir, no es una disciplina dentro de la economía como puede haber pues finanzas, teoría económica como distintos ramas, sino que es una metodología en sí. Digamos que esa metodología consiste en recopilar datos o decisiones económicas intentando hacerlo de una manera muy controlada, por eso se llama experimental, ¿no? Porque intenta como imitar a los experimentos de ciencias. Lo que pasa que solo se queda un poco corta, pero bueno, lo intenta. Y digamos que ese tipo de, cuando recopila esos datos, pues que sean replicable, ¿no? Esa manera de hacerlo. Así que digamos que se puede aplicar a cualquier tema de economía y es como una metodología que intenta complementar a las anteriores, que son como la teórica y la empírica. Ajá. Entonces, perdón, por decirlo de alguna manera, tendríamos economía teórica, economía experimental. La economía teórica, no sé si se puede decir que es la que intenta desarrollar modelos que predigan las cosas que van a suceder. Va a suceder, por ejemplo, qué sé yo, que el bit. No sé, a lo mejor digo alguna barbaridad, corrígeme, ¿vale? No sé si se puede decir, bueno, pues va a haber si nos vamos a 2008, 2007, cuando ocurrió todo este fenómeno de la crisis inmobiliaria, no sé si ahora, claro, ahora a posteriori las teorías económicas pueden explicar lo que pasó, ¿vale? Claro. Pero un suceso de ese tipo se puede abordar desde la economía teórica y desde la economía experimental, por ejemplo. La economía experimental no sirve tanto como para predecir algo que va a pasar. Lo que puede servir es como si tú quieres cambiar alguna regla o alguna política, pues aparte de hacer un estudio teórico o un estudio con los datos existentes, puedes diseñar un experimento para intentar abordar cosas. Normalmente los experimentos sirven para abordar o cosas concretas o Ajá. para también testar
supuestos en los modelos, porque tú cuando haces un modelo, como todos sabemos, es una simplificación de la realidad. Entonces, para simplificar Ujú. la realidad, pues tú tienes que hacer unos supuestos simplificadores en el que intentes capturar la realidad, lo más esencial de la realidad, pero sin que sea excesivamente grande, porque entonces el modelo no te lleva a ningún sitio, no se puede resolver o tiene muchas soluciones y tampoco te sirve porque no es útil. ¿Vale? Entonces, esos supuestos que se hacían hace unos años en economía, digamos que muchos de ellos no estaban validados, sino que la gente pensaba que eso era lo normal o que tenía lógica para los economistas, pero no estaban validados. Y entonces, por ejemplo, la economía experimental ha servido para validar algunos de estos supuestos, como la gente se enfrenta, por ejemplo, a las probabilidades, cómo la gente se enfrenta cuando tiene pérdidas y ganancias, si se comporta de la misma manera. Entonces, por ejemplo, los modelos suponían que era igual y realmente no es igual. La gente tiene como lo que se llama aversión a las pérdidas, les afectan más las pérdidas que las ganancias, ¿vale? Y otro tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, el problema de los modelos para predecir es que, claro, un modelo es bueno si la realidad que predice es simple, pero la realidad más compleja, porque obviamente hay modelos en biología, en química, en medicina. Los virus, como se propaga, ¿no? Cuando estuvo el COVID, también se hacían modelos de cómo se propagaba, etcétera, ¿no? De contagio, hay de todo. Entonces, ¿cuál es la realidad más compleja que existe? El comportamiento humano. Porque si los virus tienen algunas mutaciones o algunos pues cosas que intervienen que hacen que no puedas medir un patrón constante, el más caótico y el más difícil, más complejo es el ser humano. Por eso los modelos pueden servir en economía para medir cosas concretas y para intentar explicar qué ha pasado a posteriori, pero el ser humano es tan complejo, sus decisiones y hay tantas y tiene tanta complejidad que es muy difícil hacer un modelo que sea útil y que te sirva, que no sea demasiado simple. Entonces ese es el problema un poco en economía, aunque para cosas concretas sí que puede ser útiles. Ajá, muy interesante. Entonces, por lo que entiendo, por una parte, está la gente de economía que desarrollan esos modelos, esas teorías, que es algo bastante complejo por todo lo que estás comentando tú, la complejidad del ser humano. Y luego estáis vosotros en economía experimental, donde vais viendo dónde y dónde no funcionan esos modelos. Ah, entiendo, no sé si se suele dar que vosotros trabajéis conjuntamente, los teóricos con los experimentales, para ir refinando esos modelos y que al final los modelos me mejoren. Claro, esa es la idea, o sea, es hacerlo todo construido y luego están los empíricos. Los empíricos, digamos, que utilizan datos, o sea, porque nuestros datos, digamos, que los fabricamos. Yo diseño un experimento en el que lo hago en un entorno un poco artificial, que esa es la pega, o sea, al Ajá. final ninguna metodología es perfecta, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, digamos que los experimentos tú haces en un entorno controlado, o sea, yo lo puedo hacer en una empresa, intentar subir los incentivos o no para ver qué pasa con la gente y qué hace, ¿vale? ¿Qué tipo de incentivos hay que darles? Ese sería un experimento de campo. Luego están experimentos de laboratorio, que son los que yo más he hecho, que se hacen en unos Ujú. ordenadores y pones a la gente en situaciones hipotéticas y a ver cómo actuaría la gente. Pero sus decisiones dependen del dinero, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre una encuesta que tú le preguntas a la gente y aquí la gente, las decisiones que toma en experimentos tienen un dinero asociado, es decir, dependiendo la decisión que tomes, puedes cobrar un dinero o no. Entonces, digamos que te lo puedes tomar más en serio y tienes menos incentivos para mentir, que es lo que pasa en las encuestas. Los datos empíricos sería precisamente eso, encuestas que hace, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística o la encuesta de población activa, que es la que me dice qué porcentaje de gente está en paro o las características de la gente. Todo eso sería empírico, que son datos que recogen instituciones, empresas o lo otro, pero recogen las variables que ellos quieren. En cambio, en experimentos nosotros elegimos qué variables queremos. Entonces nosotros elegimos todas las variables que nosotros queremos y que necesitamos y podemos hacerles más pruebas, etcétera. Digamos que tenemos como una información más completa y más controlada. Y luego yo puedo, digamos, en el laboratorio o en ciertos entornos, yo puedo recrear situaciones que no son posibles en la realidad o que incluso son como situaciones ilegales, o sea, que no serían legales Ajá. en el entorno. Entonces, esa es la diferencia entre la metodología empírica y la metodología experimental, pero las dos son complementarias, o sea, depende para que lo quieras, puede ser mejor una o la otra, o las puedes usar las dos Ajá. como complementarios.
Claro, claro, qué interesante. Luego, otra duda que me surge es, como estamos hablando del ser humano, del modelado o del entendimiento sobre el ser humano, no sé si hay un poco de solapamiento o de cooperación entre lo que sería economía y la psicología. Exactamente. De hecho, hay una rama dentro de la economía que se llama economía del comportamiento, que está estrechamente relacionada con la economía experimental, pero eso sí que es una rama de conocimiento, o sea, no es una metodología. Entonces, la economía del comportamiento lo que intenta es hacer más realistas los modelos económicos existentes, introduciendo patrones que se han observado en el comportamiento humano en otras disciplinas, como puede ser la psicología, la antropología, la sociología. Entonces intenta como nutrirse de otras disciplinas para mejorar los modelos económicos existentes. Y es principalmente teórica, aunque también puede usar datos y experimentos para mejorar sus modelos. Vale, vale. Entonces, vale, por lo que estamos comentando, en economía experimental entiendo que os interesa un problema, o mejor dicho, un contexto determinado, que ahora comentaremos varios, y diseñáis un experimento específico para un experimento controlado de laboratorio para tener un poco bajo control las variables, un poco lo que has estado comentando antes. Y entonces, por comentar un poco, ¿podrías comentar tres de los casos que habéis trabajado vosotros en vuestra investigación, el tipo de experimentos que habéis hecho y por qué los habéis hecho así? Sí. ¿Quieres que te comente un poco de qué iba el experimento o cómo hacemos los Sí, experimentos? sí, sí, Sí. efectivamente. Vale, pues a ver, uno de los experimentos que hice al principio de mi carrera era sobre redes sociales y cómo influye tu posición en la red, cómo de central eres en la red, en tu red social, para cómo si si eso esté relacionado con comportamientos prosociales, entendiendo comportamientos prosociales o socialmente correctos, pues, o beneficiosos, pues, por ejemplo, lo generoso que eres con la gente o que lo averso que eres a la desigualdad, o sea, que intentes que haya igualdad entre la gente, ¿no? Entonces, Ujú. lo que vemos es que entonces, la centralidad de una red social, digamos que hay dos maneras de medirla, una a nivel local, que es cuántas conexiones en esa red, cuántos amigos, digamos, si es una red social, serían amigos tienes, y digamos que en una red puede haber conexiones que sean en un sentido o en otro. Es decir, yo, por ejemplo, me puedo sentir que soy amiga tuya, pero a lo mejor tú no te sientes amigo mío. Entonces, la amistad no tiene por qué ser bidireccional. Entonces, tú puedes mirar que si las conexiones son hacia afuera, las que yo digo, estos son mis amigos, o los que dicen que yo soy su amiga, ¿vale? Esos son dos tipos de centralidad. Entonces, una persona que tiene muchas conexiones en la red es más central que otra persona que no tiene conexiones. Y eso sería un poco a nivel local, ¿vale? Eso sería como a nivel local de tu red. Y la otra medida que se utiliza, que esa es a nivel global, que es un poquito más compleja, lo que intentaría medir es cómo de central eres tú para conectar a dos personas de la red a través de la amistad. Entonces, digamos, si tú hay dos personas dentro de la red que pueden estar en tu círculo inmediato o no, y entonces la manera más fácil de conectar con otras personas de la manera más rápida, es decir, imagínate que esta persona para yo conectar con la otra tendría que recurrir a dos o tres individuos hasta llegar de uno a otro, ¿vale? Pues cojo la manera más corta de hacerlo y si yo soy una persona central en la red, significa que para conectar dos personas muchos pasan por mí, ¿vale? Es decir, que yo hago como de puente entre varias personas, ya sean amigos de amigos o amigos de amigos de amigos, lo que sea. Entonces, si tú tienes muchas de esas conexiones que pasan por ti, significa que eres central en la red y ahí sí que necesitas la estructura global de la red. Digamos que es una medida global. Entonces, lo que nosotros vimos es que haciendo un experimento teníamos como dos artículos que están relacionados, uno en el que la gente tenía que repartir dinero entre él y otra persona y otro en el que en eso, digamos, es como la medida de generosidad. Entonces tienes 10 euros y dices, Ujú. de estos 10 euros, ¿cuánto le quieres dar a una persona anónima? No sabes quién es. También lo hacemos con amigos, sin amigos, hacemos como diversas variaciones, ¿vale? Pero lo que obtenemos es que la gente que es más central, ya sea porque tiene más conexiones de amigos o porque es más central conectando a gente en la red, es más generosa en general. Ah, qué interesante. Entonces Da aquí, más dinero. por lo- da más dinero.
por lo que estoy viendo, primero, a nivel de metodología investigadora, no sé si es que primero había un modelo teórico económico referido a las redes sociales, luego aquí la economía empírica sería coger los datos directamente de la red social, no sé si son de Facebook, LinkedIn No, o nosotros cualquier otra. licitamos la red. Es decir, Ah, nosotros le vale. preguntamos a la gente cuáles son sus amigos. Tenemos varios mecanismos. Uno, un mecanismo de licitación de intentar, o sea, intentamos en clases, son clases de universidad y entonces les preguntamos Ajá, quiénes son sus amigos. Y entonces en unos, por ejemplo, los incentivamos, digo, si cuando tu amigo te nombra y tú le nombras, pues podéis recibir un cierto dinero, ¿no? Con cierta probabilidad y vale. tal. Y en otro le decimos que nombres a tus amigos porque en un experimento posterior, porque lo hacemos esto en 2 fases, puedes, Claro. digamos, favorecerle de alguna manera. Entonces la gente nombra a sus amigos y eso es lo que nosotros cogemos como la red, que obviamente es una estimación de la red. Entonces es una red de la clase, Ajá. una red de amistad de la clase, de la universidad. Vale, vale, vale. Ahora entiendo. Y aquí una curiosidad, cuando por ejemplo enviéis un trabajo de este tipo a una revista, ¿os suelen hacer un comentario tipo mínimo número de individuos para que se pueda tener significancia estadística o en qué entorno de números os movéis más o menos? Depende, depende de la revista un poco, pero bueno, mínimamente en laboratorio, por ejemplo, son muy pocos los que nos piden porque digamos que ahí cada observación te cuesta y suelen ser muestras pequeñas. Claro, Entonces, la idea de los claro. experimentos de laboratorio es tener una primera idea y luego que eso sea replicable en otros entornos y en otros países para deducir o para intentar extrapolar que eso es un resultado general. Entonces, lo mínimo normalmente que te piden pues son 20 o 30 observaciones independientes, es decir, dependiendo de los grupos que tengas o no, ¿vale? En cada tratamiento. Vale. Entonces, tú tienes varios tratamientos y el mínimo es eso. Lo que pasa es que la gente intenta pues tener más. Por ejemplo, nosotros en la red de los 2 experimentos que hicimos, en uno teníamos una red de 300 individuos y en la otra teníamos una red de 170 individuos. Entonces, cuando es una red, pues no te ponen un número mínimo normalmente, porque la idea es que si tu muestra es muy pequeña, para que es más difícil encontrar el efecto. Entonces, si tú encuentras el efecto estadísticamente, es como una cota inferior, o sea, tu efecto es una cota inferior del real. Eso es lo que suele pasar en los experimentos de laboratorio, que estadísticamente, si tú quieres encontrar una diferencia entre 5 individuos y otros 5, es súper difícil que te vaya a dar estadísticamente, a no ser que el efecto sea muy, muy grande. Entonces tú Claro. en realidad, o sea, entonces tú si encuentras un efecto es porque ese efecto existe, porque es mucho más difícil encontrarlo en muestras pequeñas. La Vale, otra vale. cuestión sería si es extrapolable a la población general o no. Y obviamente la respuesta es no, porque normalmente una muestra pequeña de 20 o 30 o 40 pues no es representativa de la población. Entonces tienes que repetirlo de otra manera. O sea, tienes que replicar ese experimento en varios sitios para que sea mínimamente extrapolable a la población, ¿vale? Vale, 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 entiendo. Entonces, por ejemplo, si alguien cogiera de alguna manera, que no sé cómo, todos los datos que hay en una red social como Facebook, cada uno con sus amigos, tantas conexiones, etcétera, etcétera, para intentar sacar condiciones, digamos, similares, lo primero que tendría que tener los datos, pero luego no podría hacer el experimento este en el que le detalles luego un dinero. Esta segunda fase que has comentado, ahí no lo podría hacer. Por eso vosotros lo hacéis un poco en el entorno controlado del laboratorio, en este caso eran alumnos de universidad, por lo que has comentado. Claro, ahí digamos que para hacer nosotros tendríamos que pedir permisos a Facebook, luego había problemas de privacidad porque tendríamos que asegurarnos que nosotros no conocemos, o sea, Ah, que vale. las redes entonces y la gente tendría que participar voluntariamente, es decir, por hacer se podría hacer, pero hacer eso digamos que sería un experimento de campo, que es hacerlo en un Vale. entorno real. Entonces, en un entorno real la diferencia es que como hay mucha más gente, pierdes un poco de control porque a lo mejor no todo el mundo quiere Mm, participar. Entonces, por ejemplo, en la clase todo claro, el mundo participa, pero en la red a lo mejor participa solo la mitad de la gente porque la participación, yo no le puedo obligar a nadie a que participe y si no quieren participar y si los que no participan tienen una característica en particular que hace que no se sea extrapolable a la población, por ejemplo. Y luego el dinero. Obviamente, no es lo mismo claro.
que haya 100, o sea, nosotros no le damos dinero a todos, le damos un porcentaje, pero claro, un 10 o un 20% de 300 y un 10% de 3 millones, pues necesitas mucho más dinero, ¿no? Entonces, básicamente, vamos, en España a veces o últimamente el dinero que dan de los proyectos pues no da para mucho. Entonces, Mm, el problema es que en los claro. experimentos te cuenta cada observación, entonces ahí tienes que ir a otro tipo de proyectos, pues Ajá, tipo ajá. europeo y tal, que no son tan fáciles de conseguir, pero sí que hay una restricción presupuestaria. Totalmente, totalmente. Vale. Luego, esto me recuerda, eh, yo he leído algo sobre redes, no sé si es lo mismo, pero recuerdo, hay un investigador, creo que es Hungría, Leo Barabasi, ¿te suena? Sí, sí, sí. Es un Él señor, hace, lo que pasa que es lo que... mm, Sí, perdona. sí, él hace cosas más teóricas de redes. Él hace cosas más teóricas de redes porque yo lo que entendí es que cogía todos los datos directamente de la red y sacaba sus conclusiones, pero eran solo los datos sin él interaccionar con esos datos como vosotros en vuestro caso pues sí que estáis haciendo en vuestro Claro. caso. Claro, él hace Vale, cosas empíricas, o sea que, porque además últimamente hay una tendencia en las revistas de investigación que los modelos teóricos en sí, pues que tienes que respaldarlo con evidencia empírica. Entonces, si solo un modelo teórico, como que en ciertas revistas, sobre todo buenas, no te lo admiten. Tienes que respaldar un poco tu teoría con datos empíricos. Y en los experimentos también te piden como que si es de laboratorio, pues que intentes tener también algo fuera o bien un poco más de campo o algo empírico, o sea, como tener un par de metodologías que validen tus resultados, ¿no? totalmente. Y luego, en este estudio en concreto, ¿hubo alguna conclusión que obtuvierais que fuera algo totalmente inesperado? Mm, ahora mismo no lo recuerdo. Sé que había cosas de amigos y no amigos y tal, pero bueno, lo que nos sorprendió también un poco es que como que cuando hay amigos y no amigos, pues que sirviese para los... O sea, nosotros hacíamos un tratamiento en el que la gente sabía que estaba dando a no amigos y en la otra amigos y en las dos encontramos un efecto bastante parecido, que esperábamos a lo mejor encontrar un efecto mucho mayor en los amigos de la Claro, gente, digamos que es central. claro. Ujú. Sí, 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 es curioso. Vale, y luego para hablar un poco, tienes otros trabajos que también son muy, muy interesantes. Tenéis Mm. también otro estudio donde estudiáis, hasta donde he entendido, un poco la relación con el proceso del voto. Si nos pudieras contar un poco Sí, sobre ese sí, trabajo. sí. Digamos que lo que queremos ver es cómo vota la gente, o sea, digamos que hacemos una sociedad como muy simple en la que la gente sabe exactamente a dónde van los impuestos. Entonces, la idea es, y metemos desigualdad, es decir, digamos que están como los ricos y los pobres. Y entonces queremos saber si los pobres votarían más o menos impuestos dependiendo de cuáles son las condiciones iniciales, de ti, si hay más o menos desigualdad, si ven que los ricos trabajan más o menos. Entonces intentamos como sí, hacer una sociedad simplificada en que la gente trabaja, hace una tarea real en el laboratorio, que en este caso es sumar, hacer sumas, pero bueno, que es una tarea que tú estás Ajá, haciendo. Entonces, ese es como tu trabajo y te pagan por tu trabajo. Y lo que pasa es que los ricos reciben un salario mayor que los pobres, ¿no? Que la idea es como que el salario de la gente, aquí los ricos, digamos que estarían, intentan... se podrían interpretar como la gente que tiene un trabajo cualificado y los no cualificados, ¿no? Entonces tú el salario por hora de un cualificado es mayor que el de no cualificado. Entonces intentamos ver si la gente entiende un poco el mecanismo de impuestos en el sentido de que aquí los impuestos se recopilan de toda la sociedad y se distribuyen a partes iguales, de manera que si los ricos tienen un impuesto, o sea, si los ricos tienen más riqueza, entonces dan un porcentaje mayor al bote común y como luego se reparte por igual, es una manera de redistribuir de ricos a pobres, ¿no? Que es la idea. Porque claro, ujú, en el mundo, por ejemplo, en este caso es un problema muy concreto que en el mundo real no se puede estudiar, porque claro, en el mundo real tú cuando votas por un partido, por ejemplo, tú no votas solo por los impuestos que ellos proponen, votas por un montón de políticas. Entonces tú realmente no sabes si la gente vota por una razón o por otra a un partido político. No sabes la razón. Aquí lo que hacemos es que el voto sea solamente para los impuestos. Es como, ¿tú qué impuestos quieres? ¿Unos bajos o otros o unos altos? ¿No? Damos dos tipos de impuestos. Entonces queremos
que la gente vote sobre esa política en concreto nada más, ¿vale? Eso una. Y la otra, en la realidad, tú cuando suben o bajan los impuestos, tú no sabes eso qué implicaciones directas tienen sobre ti o sobre los pobres o a quién va a ayudar o si va a ayudar a alguien, porque realmente sobre eso no hay información, no hay transparencia, no hay nada. Es decir, nadie te garantiza que si recoges más impuestos eso vaya a beneficiar a los pobres en realidad, ni que vaya a beneficiar a los servicios públicos, etcétera, porque no está claro. En cambio, en el laboratorio tú tienes claro que si los impuestos son más altos, Claro, tú si eres pobre vas a salir beneficiado y si eres rico vas a salir perjudicado, ¿vale? Entonces eso es lo que queríamos ver, un poco ver cómo la gente votaba. Entonces, si cogemos un modelo teórico así muy simplificado, el modelo teórico lo que dice es que los pobres deben votar el impuesto más alto para beneficiarse, ¿no? Suponiendo que lo que quieren es tener el máximo pago, ¿no? Ya digo, todo esto es con puntos, pero que al final se traducen en pagos, o sea que al final del experimento nosotros le pagamos dinero dependiendo de lo que hayan decidido. Y entonces ahí lo que vemos es que la gente que son pobres votan mucho más el impuesto bajo de lo que deberían. Y entonces cuando les damos información, entonces es porque no entienden, o sea, incluso siendo un mecanismo tan fácil, la gente no lo entiende bien, con lo cual eso da a pensar que la gente cuando toma sus decisiones económicas en el día a día, ya sea cuando votas a alguien o lo que sea, muchos no entienden lo que pasa, o sea, hay una falta de información en muchas cosas que yo creo que se debería, pues no sé, o informar de alguna manera con campañas o formar mejor a la gente en el colegio, poner ciertas asignaturas obligatorias que le diesen un mínimo de, digamos, de cultura económica, porque la totalmente. gente no entiende cosas tan simples como eso, que es un mecanismo fácil y es una sociedad muy fácil. Eso lo uno. Y lo otro es en España, porque estos experimentos los hemos hecho en España, pues la acepción negativa que tienen los impuestos. Entonces, claro, pagar más impuestos es como que no es bueno. Que claro, obviamente eso está asociado un poco pues a la corrupción política o a la que la gente cree que hacen con los impuestos. Pero claro, en nuestro experimento los impuestos van a parar directamente a ellos, es decir, no hay servicios sociales, no hay políticos, no hay nada. ¿Vale? Entonces, en el Claro, momento que nosotros les informamos y les decimos, mira, con el impuesto alto cobras tal, con el impuesto bajo cobras tal, simplemente cambiamos eso, porque la idea de la economía experimental es que tú haces tratamientos que es distintas situaciones y de una situación a otra solo cambias una cosa, una variable. Y lo que quieres ver es justo el efecto de esa variable. Y esa es la diferencia con lo empírico, porque tú en lo empírico no puedes cambiar una variable, sino que tienes esto y luego de este año al que viene cambian varias cosas, cambian varias leyes, varias cosas, y tú no puedes saber si ha cambiado, por ejemplo, lo que invierten las empresas o lo que se gastan los ciudadanos. Hay tantas variables que no sabes de cuál depende. Pero yo sí, como experimentalista, yo digo, voy a cambiar simplemente y les voy a dar información y quiero ver si la información qué efecto tiene. Si es que votan tan bajo porque piensan que se lo merecen por otras razones o porque no se enteran. Y efectivamente les damos información y de repente baja drásticamente eh, el porcentaje de gente que vota el impuesto bajo. Empieza todo el mundo, los pobres, los que hacen de pobres en este caso, eh, empiezan a votar el impuesto alto, por ejemplo. Eso es una cosa que, Entiendo. que nos pareció bastante curiosa. Y lo otro, lo Ujú. del el efecto de Laffer, hay una cosa que se llama la curva de Laffer, que Laffer era un economista que era asesor político de Ronald Reagan cuando fue presidente y aunque él no fue el que introdujo esta hipótesis o esta teoría, pero fue el que la hizo popular porque salió en un periódico, o sea, pues en los medios de comunicación y tal, en un periódico famoso, no recuerdo cuál era, en Estados Unidos, y entonces a raíz de ahí todo el mundo le llama la curva de Laffer. Entonces la curva de Laffer, la idea es que si tú subes los impuestos, en un principio, si los vas subiendo, vas recogiendo más impuestos, es decir, recoges más dinero proveniente de impuestos, pero llega un momento que si los impuestos son muy altos, baja la recaudación. ¿Por qué? Porque llegará un momento que los ricos buscarán otro mecanismo, pues irán a otro sitio, dejarán de producir o de producir en el mercado de trabajo y intentarán ir al mercado capital que a lo mejor tiene menos impuestos o se irán a los paraísos fiscales o cualquier otra razón, ¿no? Puede haber muchas razones detrás, pero la idea es que si tú pones unos impuestos demasiado altos llega un momento que baja. Entonces es esa idea de que unos impuestos excesivamente altos influyen negativamente en la productividad de los ricos, que de alguna manera son también los que meten riqueza en el país, ¿no?
Entonces eso también en laboratorio lo hemos visto, o sea, porque le preguntamos sobre si creen que los ricos van a producir más o menos dinero dependiendo de los impuestos. Y hay un porcentaje muy grande que sí que piensa que tiene un efecto negativo. Y de hecho lo sobreestiman, es decir, creen que tiene un efecto en el laboratorio, no digo en la realidad. Ujú. Que la gente cree que el efecto negativo que tiene la subida de impuestos es mucho más, en verdad, en la realidad es mucho menor de lo que ellos piensan. O sea, el efecto es muy, muy pequeño, a veces insignificante. Y sin embargo, ellos creen que es mucho mayor. Y entonces también esa es otra razón por la que votan impuestos más bajos. Muy interesante. Y aquí dos cuestiones metodológicas. Uno, has comentado que, claro, este estudio está hecho en España, ¿vale? Los Ujú. que han participado en el experimento entiendo que son españoles. No sé Sí, si suele suceder que, por ejemplo, este trabajo vuestro lo lea alguien de, qué sé yo, China o algo mm, así, por decir, una sociedad muy diferente, y luego sí. intentan replicar el procedimiento de laboratorio que habéis hecho para ver si ellos obtienen las mismas conclusiones o no. Claro, eso puede pasar, es decir, no pasa con todos los artículos, pero con algunos artículos sí que pasa. O sea, eso ya depende del interés que tenga la gente y de lo publicable que piense que puede ser, porque al final los Ya. investigadores intentan publicar, pero sí que de ciertos experimentos y de ciertos juegos que son muy populares, digamos, se han hecho réplicas en muchos sitios y se obtienen cosas parecidas. Por ejemplo, en este del artículo anterior, que el juego que utilizamos se llama juego del dictador, que es eso, tú tienes 10 euros y tienes que repartirlo entre ti, entre tú y otra persona anónima. Y entonces lo que se ha visto es que lo hagas donde lo hagas, sean hombres, mujeres con distintas características en distintos países, en media la gente da un Ujú. 20%. Un 20-22% Vale. es lo que da. Y por ejemplo, ese resultado se ha replicado en muchos sitios. Entonces hay resultados que sí que son muy parecidos independientemente del sitio y hay otros que cambian mucho con con los países. Entonces depende del tipo de juego y del tipo de situación y tal. Mi intuición es que este en otros sitios daría distinto. Por ejemplo, si se hace en Suiza o en Alemania. Claro, No hace falta irte a China, pero claro, claro. o en los Mm. países nórdicos, o sea, sí que influye el tema de los impuestos. De hecho, hay artículos hechos sobre impuestos por ejemplo, en España, pues está mejor visto, pues si puedes evitar pagar impuestos, por ejemplo, mientras que en otros sitios eso está muy mal visto y no lo hacen. Y entonces en los experimentos también se refleja. Totalmente, muy, muy interesante. Y has estado nombrando un poco la teoría de juegos, que a mí no sé si me recuerda, bueno, lo primero, la teoría de juegos, por lo que yo entiendo, es una teoría, ¿vale? Es una teoría que no sé si es la que se comenta. Ha visto esta película, creo que era una mente maravillosa, Mente de maravillosa, sí. Russell, Yo, sí, Russell Crowe. Russell Sí. Crowe era el protagonista, exactamente, sí. ¿Qué te Sí, parece? Quizás era un poco más para reflejar la vida del personaje de la persona, pero creo que se ve un poco ahí lo que es la teoría de juegos. Era por preguntarte si estás muy de acuerdo con lo que se transmite en esa película y si en la formulación de esa teoría de juegos supuso un antes y un después en todo este estudio de la economía experimental. sí, sí. Pues a mí me gustó la película, o sea, me parece una manera de, bueno, de una manera así un poco más divertida, ¿no? Un poco más entretenida, pues postular una teoría y hacerla conocer un poco al público. Entonces, me pareció una película interesante que estaba bien hecha, así que me gustó la película. Respecto a la teoría de juegos, pues por supuesto fue un antes y un después en economía, porque digamos que la teoría de juegos de alguna manera intenta predecir qué va a hacer la gente en un entorno económico, en las decisiones. Entonces, por ejemplo, en economía experimental, el equilibrio de Nash, que es el resultado que él dice, o sea, que es un poco como a lo que tiende la gente, o sea, ¿qué haría la gente? Y lo que pasa que tienes que, cuando tú tomas una decisión, si es la primera vez que la tomas, pues no lo entiendes muy bien, no lo asimilas muy bien. Entonces la idea es, en los experimentos normalmente se suelen repetir las decisiones porque te intenta ver a qué converge el resultado cuando tú ya has aprendido Ujú, y tienes experiencia, ¿no? Entonces, ujú, en algunos juegos, que los juegos en economía no son más que esos simplificaciones de la realidad que intentan, pues ujú, eso, capturar ciertos problemas de la realidad que tienen que ver con la economía, pues entonces ahí una posible solución o una posible predicción es el equilibrio de Nash. Y lo que se ha visto es que en algunos juegos efectivamente predicen muy bien lo que hace la gente y en otros no. Y eso sería lo interesante sería ver
que sí y que no, pero eso todavía no se ha descubierto, no se ha hecho nada muy sistemático con respecto a eso. Pero sí, tú cuando haces un experimento, normalmente tu punto de partida, como el punto de partida de lo que crees que van a hacer es el equilibrio de Nash. Y tú comparas el equilibrio de Nash con lo que hacen. ¿Vale? Entonces el equilibrio de Nash es Ujú. como el punto de partida, como tu punto de referencia para intentar modificar por qué hacen una cosa u otra. Entonces, por ejemplo, eh, si tú quieres hacer dos tratamientos, pues intentas que con la variable que tú cambies, si puede ser que tenga distinto equilibrio de Nash, para ver si, porque si tiene el mismo, a lo mejor no encuentras diferencia en comportamiento, pero si tiene diferente equilibrio de Nash, es más probable que lo encuentres. Entonces, siempre calculamos el equilibrio de Nash de cualquier situación que hacemos en el laboratorio. Entonces, se usa mucho. Vale, vale, muy, muy interesante. Y la otra pregunta, esto ya es un poco más hipotético. Si Mm. no hubieran, porque has comentado, claro, para hacer los experimentos de laboratorio hace falta reclutar gente, lo cual supone Sí. un esfuerzo, un trabajo, la gente, etcétera. Mm. Si no hubiera limitaciones de dinero y de tiempo, ¿tienes algún experimento favorito que te plantearías hacer? No sé si lo has pensado alguna vez. No, la verdad es que no lo he pensado ninguna vez, pero em, pues no sé, algún experimento que me gustaría hacer. Si Quizás no hacer tuviese. los experimentos anteriores con más cantidad de gente o no sé, o dar mayores sumas de dinero para ver, no sé. Sí, eso también se ha hecho, lo de dar más sumas de dinero sí que se ha visto. Y he visto que en la mayoría de los contextos dar más dinero afecta al comportamiento de la gente. O sea que la cantidad de dinero eso se ha hecho. Mm, no sé, si hiciese, me gustaría a lo mejor hacer algo de educación, es decir, cómo cambiando pues cosas del sistema educativo, ¿vale? Ujú. Que pienso que se podrían cambiar. Por ejemplo, algún experimento sobre la docencia en matemáticas. Es decir, poner algunos tipos de recursos porque aquí en España, por ejemplo, la gente odia, o sea, hay mucha gente que como que odia las matemáticas y además es como que se Sí, vanagloria de eso y de no gustarle las matemáticas. Entonces creo que el enfoque es malo. Entonces me gustaría hacer un experimento de cómo cambiar eso, cómo cambiar ese enfoque para que la gente no tenga eso. O sea, vale. como hacer distintos tipos de mecanismos docentes y implementar los distintos colegios de España y ver el resultado cuando pase el tiempo. Sería Eso. súper interesante y como padre con niños que están intentando aprender matemáticas, te animo mucho a hacerlo Que lo haga. por otra parte, porque lo entiendo perfectamente. Pero claro, ahí me acabo de dar cuenta de que claro, las dificultades que a veces en este tipo de experimentos son o el dinero o el tamaño de muestra, pero claro, también la escala temporal. Claro, porque aquí Claro. para ver efectos que tuvieran sentido, no sé si se sale la palabra, tendrían que pasar meses o quizás años Años, hasta que años, no, no, puede. claro, la idea sería Años. que tú en infantil meter un método y ver eso cómo influye en la gente cuando va a coger carreras en la universidad o a finales, o sea, cuando pasen muchos años y ver cómo ha influido a lo largo de los años, o sea, que es como la semilla. O sea, yo creo que cómo le introduces tú a una persona en una disciplina, especialmente las matemáticas, es muy importante y entonces yo lo que cambiaría es esa introducción en las matemáticas, o sea, el principio de las matemáticas y ver cómo eso influye. Claro, Eso es lo sí, que sí, yo sí. haría. Y otra pregunta relacionada con esto, Mm. yo he leído sobre una cosa que se llaman los gemelos digitales, etcétera, etcétera, que Mm. básicamente lo que creo que intentan decir es realizar una especie de réplica digital de un ser humano, lo cual yo sinceramente no me creo todavía, pero si eso fuera posible, quizás este tipo de estudios experimentales, es decir, si una réplica digital pudiera reproducir fielmente el comportamiento de una persona, entonces estos experimentos se podrían realizar con estas réplicas digitales en un entorno digital de manera mucho más rápida, con mayor cantidad. Pero bueno, yo creo que esto está por venir todavía. No Claro. sé si has escuchado algo de eso o es una entelequia.
No, ¿no? no. He Vale, escuchado todo tipo de inteligencia artificial, ordenadores cuánticos, todo el mundo, todas las cosas estas que se escuchan de todo tipo, pero yo, mientras no vea las muestras, creo que una ajá, máquina pueda tener o sentimientos o sensaciones, porque al final eso me resulta difícil porque además, porque tú le tienes que meter un programa. O sea, un programa claro, puede hacer ciertas cosas abstractas y tal, pero ¿cómo defines tú un sentimiento? ¿Cómo le dices que esto es sentir alegría? ¿Cómo le explicas eso y cómo lo programas? ¿Cómo haces un algoritmo con eso? O sea, me refiero, totalmente, porque dicen, las matemáticas está en todo. Sí, y no, o sea, está en muchas cosas, pero tú con matemáticas no puedes explicar los sentimientos, o sea, o el amor, o sea, como tú dices que estás enamorado de algo matemáticamente, eso como lo, que habrá unas totalmente, reacciones que se te provocan y habrá algo científico que puedas medir, pero una cosa es que lo puedas medir y otra cosa es que sepas de dónde viene la causa, o sea, por qué esta persona me provoca enamoramiento o me provoca cosquilleo y esta persona no, o sea, de dónde viene esas reacciones que se producen en mi cerebro, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que todavía estamos a bastante tiempo, aparte de que el cerebro todavía está muy poco estudiado con respecto a otros órganos, o sea, hay muchas cosas que no sabemos, entonces mientras no controlemos 100% el cerebro, no vamos a poder replicar a un ser humano claro, con eso, o sea, eso es lo que yo totalmente. pienso. Totalmente de acuerdo. Y luego por curiosidad, respecto a tu carrera, Mm, tú eres licenciada en matemáticas. sí. ¿En qué momento decidiste? Porque además las matemáticas es algo que está más en el lado teórico que en el lado experimental, de mi punto de vista. Sí, ¿En qué sí. momento de tu trayectoria decidiste, primero me quiero dedicar a investigar y luego en este tema de la economía experimental? Pues yo quería hacer algo como más práctico, o sea, mi idea de hacer un doctorado en economía es que quería hacer algo útil para la sociedad, o sea, me gustaba, o sea, que las matemáticas están bien y bueno, me gustan y aparte, aunque no tengan una utilidad inmediata, luego después siempre se le encuentra una utilidad de alguna manera en la física, en la biología, en la química, etcétera, pero yo quería hacer como algo inmediato, o sea, algo que fuese un poco más, o sea, como aplicar las matemáticas a problemas de la sociedad, ¿no? Y es un poco, es lo que hace la economía, aunque luego al final, con esto de los experimentos de laboratorio, que es como digo, que no son tan extrapolables porque son muy simplificados y las realidades son complejas, pues no he cubierto lo que yo pensaba, o sea, mis expectativas se han quedado en expectativas, pero bueno, todavía estoy a tiempo de hacer algo útil. También es que la investigación que, de las revistas y la sociedad van por dos partes completamente separadas, al menos aquí en España, porque en Estados Unidos sí que hay más interacción entre empresas, universidad y gobierno, pero aquí hay poca. Entonces, eso es lo que, por eso decidí estudiar un doctorado de economía. Y yo en principio empecé con las redes, digamos, más que las redes sociales, las redes a secas, porque las redes es una parte Ujú. de la economía que tiene muchas matemáticas, tiene como, es la que más matemáticas tiene junto con otras, con subastas y tal, ¿vale? Entonces empecé con esa, pero no me terminó de convencer y cuando tuve un curso de economía experimental vi que ahí en verdad pues, lo puedes aplicar a todo, entonces es como muy variado, tenía una parte de psicología que siempre me ha interesado, entonces en verdad tú tienes que intentar predecir qué es lo que va a hacer la gente. Entonces cuando tú diseñas el experimento, que tú haces primero un diseño del experimento, que intentas decirle cómo se lo vas a decir, cómo le pone la pantalla, tal, hay una parte de psicología que es como de intuición y esa parte, por ejemplo, me gusta y además es como muy diversa porque tiene una parte de diseño, tiene una parte en la que tú programas, que a mí programar también me gusta porque tienes que programar con pues eso, el software donde van a jugar los Ujú. participantes. Tiene una parte en la que tú haces los experimentos o estás ahí con ellos, que es como una parte más social. Tiene la parte del, cuando ya tienes los datos, el análisis de datos. Y luego ya puedes ver si modificas o no un modelo o a partir de ahí haces algo de modelo. O sea que puedes hacer como, puedes tocar un poco todas las ramas. Entonces me parecía muy divertido y diverso y por eso lo escogí. Genial, pues a mí me parece también bastante interesante. Yo también estoy en un campo multidisciplinar, entonces me parece bastante interesante. Bueno, Mm. y ya por ir terminando, ¿qué le recomendarías a alguien que, no sé, alguien que está empezando a investigar y que esté decidiendo si meterse en la economía teórica o experimental? ¿Le darías algún consejo? Sí, mira, un momento, antes de esta pregunta hay un artículo que no he comentado y que Ajá, es el que más me gusta de mi investigación,
Vaya. que es el de la delegación del salario. Es decir, hacemos en un entorno de laboratorio que los trabajadores elijan su propio salario y vemos si eso es bueno o no, o sea, si aumenta su productividad o no, y si es bueno para la empresa o no, ¿no? Y lo que vemos es Ujú. que depende del tipo de relación, porque hay como un tipo de relación que es así como permanente, o sea, que tú tienes como un contrato permanente, o sea, intentaría interpretarse como eso, y que ahí sí que funciona, obviamente los temporales no. Y eso me parece muy interesante porque realmente este artículo es de hace como pues 15 años o así, ¿vale? Y Ujú. entonces normalmente eso como es un entorno así tan artificial y todo eso, te da como una idea que podría funcionar, pero claro, eso llevarlo al mundo real y que las empresas lo compren es difícil. Pero Claro. resulta que nosotros encontramos un ejemplo real de una empresa brasileña que se llama Senco, que es una empresa manufacturera que lo lleva haciendo desde 1980. Y entonces ahí en esa empresa los trabajadores eligen su propio salario y eligen sus horas de trabajo. Mm. Obviamente tú les puedes despedir, o sea que si ves que no funciona y obviamente pues Claro. no tienes un tope para el salario y todo eso, pero la gente, claro, los trabajadores se matan por estar allí. Entonces, mm, lo que decía este el CEO, el director general, ¿no? Que se dice en castellano, de esta empresa que se Ujú. llama Ricardo Sembler, es que en las empresas la gente contrata a adultos pero los trata como niños. Entonces, si tú les das una flexibilidad, si tú le das una flexibilidad, les dejas que ellos sean responsables, o sea, una persona que no sea responsable y que no trabaje bien, da igual el método que le pongas. No te va, no va a ser un trabajador muy productivo, te va a producir hasta, si tú le pides hasta aquí, pues hasta aquí Mm. y lo mínimo, ¿no? Pero si tú quieres que tu empresa sea, y la empresa de hecho, porque claro, dices tú, bueno, yo también puedo hacer eso en mi empresa, pero eso ha funcionado y efectivamente ha funcionado. Una empresa que empezó con $100.000 ahora vale $25 millones. O sea que ha sido un éxito. Y de hecho algunas empresas ya están empezando pues a intentar copiarles, ¿no? Y me gustó porque ya digo, parece como algo así un poco absurdo, y ya digo que es como un entorno así muy simple y tal, pero a nosotros nos funcionó, nos dio muy significativo y encontramos un ejemplo de la realidad. Y en esto, por ejemplo, podrían probar, o sea, porque a lo mejor no puedes ser no hace falta que seas tan radical de eliges todo tu salario, pero puedes decir, Claro. cuando haya una subida Ujú. de salario, tú eliges la subida o tú eliges, no sé, lo que es la idea es darle autonomía, o sea, porque lo que nosotros veíamos es que darle autonomía al trabajador influye positivamente en su productividad. Básicamente eso. Entonces, es una idea que nosotros hemos sacado y que ahora, por ejemplo, se está haciendo porque una cosa del teletrabajo, por ejemplo, es eso, tú confiar un poco en eso, que hay algunas empresas que confían, otras que no. Obviamente depende del tipo de trabajo, depende de muchas cosas, ¿no? Pero que en ciertas empresas, por ejemplo, se puede aplicar. Y yo creo que eso, por ejemplo, no ha trascendido mucho, pero creo que sería muy buena idea. Ya digo, en esta empresa los trabajadores se matan por entrar y tienen unos resultados buenísimos y hacen cosas completamente distintas a otras empresas. Ah, es súper interesante. Luego, para los que estéis escuchando, en la nota del programa pondremos enlaces tanto a la página web de Natalia como a todas estas cosas que está contando tan súper interesante que hay a sus artículos. Pero sí, este dato lo desconocía. Yo creo que la mayoría de la gente desconoce estas empresas. Puede ser Ujú. interesante que se empiecen a expandir un poco y implementar, ¿no? Sí, Es sí. probar cosas nuevas que funcionen mejor, porque realmente hay mucha gente que está como amargada en la empresa o que no le dejas un poco una flexibilidad horaria, ¿sabes? Tú imagínate, pues eso, las madres, lo que sea, que tienen que conciliar, llegan allí y tienen a lo mejor un problema. No es mejor, a lo mejor, en ciertos empleos, entiendo que si estás de cara al público en una tienda, pues no, pero en otros empleos, pues no puedes retrasar eso. Te ocupas de tu hijo o del problema que tienes y luego después ya haces tu trabajo. Es decir, tú vas a hacer igual tu trabajo, pero tú te pones las horas como hacemos un poco nosotros en la Totalmente. universidad. O sea, yo, por ejemplo, a mí nadie me ha puesto a hacer esto, eso, pero yo tengo una flexibilidad y yo hago mi trabajo y hecho mis artículos y tal, pero si un día me tengo que poner a las 10 pues me pongo a las 10. ¿Qué más da que me ponga a las 10 que a las 9? A nadie le Claro, importa en claro. realidad para el tipo de trabajo que digo yo. Por eso digo que no se puede aplicar a todos los tipos de trabajo, pero Totalmente, totalmente. Pues muy interesante. Y perdona que se me haya pasado este trabajo porque creo que me resulta bastante interesante y que a la gente además que le puede llamar mucho por la atención, la verdad. mm. Pues eso, entonces pues me quedaba esa pregunta, que ¿qué le recomendarías a alguien que quiere, que está ahora mismo empezando a investigar en economía, si tirarse por la rama más teórica o por la rama más experimental? A ver, yo creo que la rama más experimental es más divertida.
O sea, me refiero que Sí, es más amena porque normalmente los trabajos teóricos, por ejemplo, o sea, depende de, a lo mejor de tu carácter, pero si tienes un carácter claro. más social, pues mejor la experimental. Normalmente los trabajos de experimental lo haces entre más gente y cada uno puede aportar una cosa. A lo mejor es más experto en estadística y en analizar datos, otro más cosas de ordenadores, otro y luego puedes interaccionar con más gente, pero cuando te haces un modelo teórico, normalmente si eres teórico lo que haces es irte a una rama dentro de la economía porque tiene un coste de entrada importante y entonces una vez que tú ya te has leído la Claro. literatura y la Ujú. controlas y controlas los métodos y los supuestos y las hipótesis que hacen ahí, pues tú ya estás ahí. Entonces salir a otros temas es más difícil. En cambio, yo tengo una diversidad de temas, porque claro, aquí he hablado de tres, pero yo a lo mejor tengo 7 o 8 temas. Ahora estoy trabajando en alguna cosa em, conflicto cognitivo, que estoy trabajando con gente de empresa, de cómo afecta el conflicto cognitivo en los equipos de trabajo de las empresas, estoy haciendo un experimento sobre eso. Y, y entonces esa diversidad es, cuando llevas mucho tiempo trabajando, el hecho de que puedas aportar esa metodología en temas muy distintos, pues te hace que conozcas temas muy diversos y gente muy diversa. Entonces, yo creo que es bastante interesante. Luego, si quieres hacer algo teórico, lo puedes hacer. Obviamente, yo como tengo formación matemática, yo si me quiero poner a hacer un modelo, también puedo hacer esa parte. No tengo Mm. problema. Pero si no, pues tienes que buscar las herramientas. Pero yo creo que la economía experimental es más divertida. Además, ahora está de moda. De hecho, el premio Nobel de 2019 que dieron es precisamente de experimentos, que es una cosa que está de moda ahora, que son los que se llaman RCT, Random Control Trials, que son intervenciones aleatorias controladas, que la idea es justo lo que yo quería, que ese es mi siguiente proyecto, que es hacer ese tipo de experimento que necesitas muchos más permisos, mucho más dinero, muchas cosas, pero que es precisamente para cambiar la sociedad. Se lo han dado a 2 personas de Harvard, a Duflo y que son pareja, y, y Banerjee y a otro de Harvard, no, de MIT y Harvard, que lo que hacen es hacer programas de desarrollo en la India y en países en vías de desarrollo. Entonces ven qué intervenciones pueden ayudar a mejorar la población, ya sea la nutrición, la educación, lo que sea. Y entonces ellos prueban distintos mecanismos y ven cuál funciona mejor y sobre ese invierte el Estado. Y entonces ahí sí que lo Ujú. haces con un número de gente y tienes que hacerlo, necesitas eso, muchos recursos y muchos permisos y mucha paciencia. Pero eso es lo que me gusta ahora y que está de moda. Entonces puedes hacer cosas realmente que tú veas que tiene un impacto en la sociedad, que cambia un poquito el mundo para mejor. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Y una última pregunta. Ahora, en tu trabajo como investigadora, cuál sería la faceta que más te gusta de todo el proceso de investigación y cuál sería la que menos? La que más me gusta es cuando estoy pensando la pregunta y estoy viendo qué se ha hecho, qué no se ha hecho, estoy investigando y entonces aprendo cosas, porque si estoy investigando sobre impuestos, pues intento ver el IRPF, cómo está en los países, cómo ha evolucionado, cuándo ha sido muy grande. Por ejemplo, en la década de los 80 en UK, en Reino Unido, los impuestos del tramo de los más ricos, de los que cobraban más dinero, era del 95%. O sea, casi toda su riqueza se iba. O sea, es bestial. O sea, que eso estuviese ahí. Ahora ya eso sería impensable. Ningún político pondría eso, ¿no? Pero no sé, Claro, pues cosas, curiosidades que vas aprendiendo en el proceso de un poco formalizar qué es lo que vas a hacer, el diseño. Esa parte es la que más me gusta, cuando estás creando la idea y estás investigando y explorando lo que se ha hecho sobre el tema y datos y todo. Y la parte que menos me gusta, la de publicar, la de escribir el artículo y todo eso, porque en economía, que no es una ciencia, es una pseudociencia, tú tienes que convencer al editor o a lo que sea de que tu idea es buena. Es decir, en las ciencias, en química, física, si la idea es buena, tú no tienes que venderla, es buena y punto, ¿entiendes? Porque, o sea, me refiero, tienes que venderla mucho menos. En cambio, en ujú. economía depende de lo que esté de moda, de lo que le guste al editor, Vale. de cómo lo vendas. O sea, tienes que eh, añadirle un montón de cosas, que es como, si una idea es buena, lo que pasa que en economía, lo de que es bueno o mala la idea, que es importante o relevante, es muy subjetivo, es muy poco objetivo. En las Claro. otras ciencias es bastante objetivo. Es decir, si tú descubres que el quark
ahora se divide en no sé qué, o yo qué sé, no, estoy inventando, pero que Sí, sí, encuentras te entiendo. una nueva partícula que antes no existía, o encuentras la velocidad y la puedes medir de manera exacta, eso todo el mundo sabe. O sea, tú no tienes que vender por qué eso es relevante y por qué eso es muy importante y has hecho un gran descubrimiento. Está claro, en economía no. En economía depende. En la mayoría de los casos, o sea, habrá un 1% que sí o un 5%, y en el 95% de los casos depende de cómo tú envuelvas tu regalito. O sea, tienes que devolver un regalito que te compren tu regalito. Y esa parte a mí no me gusta nada. Esa es la que a mí no me gusta. Sí, bueno, ahí compartimos muchas cosas porque yo soy de un campo multidisciplinar y siempre, bueno, siempre hay problemas también por todos lados, pero sí, a mí me gusta más investigar que luego todos los problemas, en fin, pues de este tipo. Pues muy bien, Natalia, pues enhorabuena por las investigaciones tan interesantes, los mejores deseos para tener más éxitos en todas ellas. Yo pienso que es una ciencia bastante establecida por todas las cosas que estás comentando y, y nada, a seguir adelante y a seguir sacando esos trabajos tan interesantes. Muchísimas gracias. Gracias por la Gracias, entrevista. hasta la próxima. Chao. Venga, gracias. Adiós.